No, no puedo y me gustaría, ¿eh? Me gustaría poder, pero me temo que no puedo. No creo que sea posible consumir estramonio de una forma mínimamente segura, la verdad. Incluso calcular la dosis viene a ser imposible porque cada planta de estramonio pues, puede tener una cantidad bastante variable de sus principios activos, de escopolamina, de iosciamina y de atropina. Entonces realmente no creo que haya una forma fácil de consumirlo de forma segura, una forma accesible. Sí he oído y he leído a gente intentarlo, efectivamente, y gente dar consejos en estos aspectos, pues cosas como hacerse una infusión de estramonio e ir bebiéndola sorbito a sorbito muy lentamente y en cuanto se note dificultad para tragar ya parar, pero a mí eso me sigue pareciendo jugar con fuego, más que jugar con fuego, más que jugar con fuego, jugar a la ruleta rusa. Y encima para una experiencia que realmente la gente no suele describir como agradable. La inmensa mayoría de la gente que consume estramonio suele decir que es una experiencia bastante desagradable y que no merece la pena. Así que eso, me parece jugar a la ruleta rusa y además sin muchas posibilidades realmente de tener una experiencia agradable, así que yo recomendaría no consumir. Pues para conseguirla no te puedo recomendar nada porque este TikTok es muy respetuoso con la ley y no incita al tráfico de drogas ni siquiera de sustancias que no están muy perseguidas como la ayahuasca. Pero para informarte bien, sí te recomiendo mi vídeo en YouTube de Entendiendo las drogas ayahuasca, que son 15 minutos explicando con bastante detalle sus características y demás, así que en eso sí espero poder ayudarte. Pues depende cómo lo miremos. Yo diría que en ningún caso es exactamente así, pero que depende de cómo lo miremos, pues pueden ir por ahí los tiros. Vamos a partir de la base de que la burundanga es un invento de la prensa, es un nombre inventado por la prensa hace cosa de unos 6 7 años para referirse a una sustancia con características imaginarias, porque en la realidad ninguna sustancia tiene esas características. Entonces podemos decir que de primeras la burundanga es un completo invento. Pero luego, eso sí, con esta base podemos ver que algunos medios de comunicación pues siguieron hablando de una burundanga totalmente ficticia que no tenía ninguna característica real ni se parecía a ninguna sustancia real, mientras que otros medios pues por ejemplo intentaron combinar, por así decirlo, las características de la burundanga y el estramonio. Intentaron decir, vamos, que la burundanga era estramonio, aunque siguieron atribuyéndole características que en realidad el estramonio no tiene, pero bueno, eso, que en parte de sus artículos, en cierto sentido, y aunque inventándose algunas cosas más, pues llamaban burundanga al estramonio. De todas formas, como esto es muy largo de explicar, recomiendo ver mi vídeo 8 mitos sobre su misión química que conviene desmentir, donde puedo explicar con más detalle este mito y algunos otros como las drogas que hacen efecto solo por tocarlas y te dejan inconsciente solo por tocarlas, o el tema de que si los hielos flotan o no flotan, etcétera. Es un tema sobre el que en algún momento supongo tendré que hacer un vídeo detallado en YouTube porque ya me lo han pedido unas cuantas personas. Claro que lo que me pide la gente suscrita a mi Patreon pues tiene mucha prioridad y todavía no me lo han pedido, así que todavía no he hecho ese vídeo. Pero bueno, mientras tanto, aunque no haya vídeo, pues sí que escribí en su momento un artículo para Infocannabis sobre el Spice. Aquí tenéis un pantallazo, podéis ver el título. Con esto yo creo que ya se puede encontrar el artículo con facilidad en Google, aunque dejaré el link también en los comentarios y bueno, eso, la web en la que está alojado, si preferís buscarlo desde la web, es Infocannabis.
No es lo más detallado del mundo, pero bueno, es un articulillo que escribí que creo que sirve para resolver las dudas principales sobre este tipo de sustancias. El cactus de San Pedro, por el que curiosamente me habéis preguntado varias personas en los últimos días, justo lo que tiene es mescalina. Es el mismo principio activo que el peyote. Son plantas muy similares, ambos cactus y ambos basados en la mescalina, que es principalmente alucinógeno con un poquito de carácter estimulante. Así que hablo de ello con mucho detalle en el vídeo de YouTube de Entendiendo las drogas, peyote o mescalina. Claro, como el San Pedro no sale en el título, pues igual es un poco más difícil de encontrar, pero eso, está explicado también en ese mismo vídeo. Sí, básicamente eso viene a ser lo que pasó. O sea, en algunas partes del mundo nunca dejaron de usarse, pero en el mundo occidental en el que vivía William James, pues se puede decir que se olvidaron y se redescubrieron tiempo después, a lo largo del siglo XX. Es además una historia curiosa, llena de matices y de giritos, ¿no? Pues, por ejemplo, los hongos silocibios. Los hongos silocibios fueron redescubiertos por el etnobotánico Robert Gordon Wasson. Y bueno, pues es curioso el tema porque a él le enseñó sobre el tema la curandera María Sabina. Y en parte pues es interesante porque sirve también como cura de humildad, ¿no? Quiero decir que está un etnobotánico rico con estudios universitarios reglados y tal, y luego estaba María Sabina pues viviendo ahí en un pueblo perdido en mitad de la nada, sin estudios oficiales, y pues fue ella la que le tuvo que enseñar a él lo que eran los hongos silocibios y qué efectos tenían y cómo se usaban y tal. Entonces, pues es curioso y también sirve un poco como cura de humildad, ¿no? De cómo el mundo académico y las universidades pues se olvidaron de conocimientos que tenía gente a la que miraban un poco por encima del hombro y luego tuvieron que volver a recurrir a ellos. Es curioso. Bueno, aunque suene tan obvio que casi parece que no puede ser verdad, pero en el ámbito profesional también, pues al final la presencia de una adicción o la gravedad de una adicción se mide por sus efectos en la persona, por las consecuencias que tiene en la vida de la persona. No hay un criterio más objetivo que se pueda usar. O sea, dicho de otra forma, no se puede medir la presencia de una adicción o lo grave que es usando simplemente como medida el número de días que se consume una sustancia. Habría que valorar otras cosas y otros factores. Entonces, por ejemplo, mm, esa persona que solo consume los fines de semana, ¿qué le pasa si no consume un fin de semana, si no puede consumir? ¿Cómo se siente si no puede consumir un fin de semana? ¿Sigue con su vida tranquilamente? ¿Le da igual no poder consumir ese fin de semana? ¿O se pone nerviosísima, se empieza a subir por las paredes y no puede actuar con normalidad porque no está consumiendo? Pues esa, por ejemplo, es una pregunta más interesante de cara a detectar si hay una adicción y de cara a medir la gravedad de una posible adicción que simplemente cada cuánto consume. Vamos, que incluso puede darse el caso, paradójicamente, de que una persona que consume menos que otra sea más adicta. Porque aunque la persona que está consumiendo más a menudo lo haga con más frecuencia, pues esto no tiene muchas consecuencias para ella y si no consume le da igual. Mientras que otra persona que está consumiendo una cantidad pequeñísima pero no puede vivir si no consume esa cantidad pequeñísima, pues tendría una adicción más grande al fin y al cabo.
Esto que planteas es una cuestión bastante interesante. Como bien dices, la mayor diferencia tiene que ver con el tiempo que tarda en hacer efecto. Pero es verdad que luego, dependiendo de la sustancia, puede haber matices que pueden ser muy importantes y pueden explicar esto. Por ejemplo, la cocaína, debido a su efecto vasoconstrictor, pues realmente si se consumiera de forma ingerida continuamente, pues podría provocar un daño muy considerable en los intestinos. Entonces, realmente, pues comer cocaína sería bastante más perjudicial para el organismo y provocaría daños bastante más serios que esnifarla. En cambio, con la anfetamina, con el speed, no es así. La anfetamina puede ser ingerida, se puede comer y produce unos daños más o menos similares a los que produce por vía esnifada. O sea, no es más peligroso ingerir anfetamina que esnifar anfetamina, normalmente. Entonces, pues en ese sentido sí es curioso, ¿no? Que casi todos los usuarios de Speed prefieran esnifarla. Pues en ese caso sí parece que es más por tradición, por costumbre, porque la gente está acostumbrada a esnifar Speed, pero sería perfectamente posible y en algunos aspectos podría ser más útil comerla y sin embargo no se hace. Entonces eso, aparte de la diferencia principal del tiempo que tarda en hacer efecto y tal, pues dependiendo de la sustancia puede tener sentido que la gente prefiera snifarla antes que comerla o puede no tenerlo. Depende un poco de cada sustancia.